Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo quisiera regresar al pasaje que leímos la semana pasada, porque lo vamos a leer esta semana y la próxima semana también, que se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 38 al 42. Y estamos hablando del misterio del perdón. El misterio del perdón. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por la bendición de tu palabra, y pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos des iluminación y que seamos fieles al mensaje de tu palabra. Que seamos fieles, Señor, al propósito por el cual nos hemos reunido en esta mañana, y que al salir de aquí hayamos, Señor, descubierto algo nuevo o refrescado algo que ya sabíamos. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. La semana pasada compartimos algunos principios fundamentales acerca de la lucha que nosotros como cristianos podemos experimentar en el tema del perdón. Y estábamos mencionando que el perdón es único en nuestras cualidades de carácter, porque requiere algo de nosotros que es diferente a cualquier otra cosa en la que nosotros nos enfrentamos. La semana pasada, en grandes rasgos, yo mencioné que el primer requisito o el prerequisito para el perdón es el amor. Sin amor no se puede perdonar, porque la persona que no tiene amor se va a alimentar de la ira, del odio y quizás aún del deseo de venganza. Así que si nosotros vamos a aprender a perdonar, el amor de Dios tiene que de alguna forma comenzar a crecer en nuestros corazones. El que una persona no perdone o tenga dificultades perdonando no quiere decir que el amor de Dios no exista, pero quiere decir que la persona tiene que continuar perfeccionándose en el amor de Dios para eventualmente llegar al momento de perdonar. Y eso es bien importante para cada uno de nosotros que somos cristianos. La segunda cosa que mencioné la semana pasada es que el perdonar o el perdón es algo distintivo en nuestro carácter como cristianos, porque va y corre en contra de nuestros propios intereses. Cuando uno perdona a la otra persona, quiere decir que uno pone sus deseos, pone sus necesidades y pone sus intereses personales de recibir restauración o de hacer retribución a un lado. Cuando nosotros nos ofenden y nos dañan de alguna forma, el deseo que tenemos es de poder sacar venganza. El deseo que tenemos es de rechazar la persona, de poner distancia, de no conectarnos. Pero el perdón lo que dice es que yo, a pesar de que esos son mis deseos humanos, los voy a poner a un lado, voy a aceptar la persona y voy a entregar mi deseo de retribución y voy a comenzar de nuevo con una mesa limpia. El tercer punto que estábamos mencionando la semana pasada es que el perdón es solamente necesario cuando alguien nos ha hecho daño. Fíjense que el perdón no es algo que se da o que se provee o que se promueve a menos que no haya habido un daño. Por eso es que el perdón es diferente a la gracia. Nosotros podemos extender gracia a una persona, en otras palabras, darle un favor a la persona
ya sea que la persona se lo merezca o no, ya sea que nosotros conozcamos a la persona o no, ya sea que la persona nos haya hecho daño o no, nosotros podemos extenderle gracia a una persona, inclusive a un extraño. Podemos extenderle gracia. Nosotros podemos llamar la ambulancia si una persona tiene un accidente. Podemos llamar a la policía para que venga a hacer asistencia a esa persona, independientemente de quién esa persona sea o independientemente si nosotros tenemos alguna conexión con esa persona. Pero el perdón es diferente, porque el perdón es necesario cuando alguien a quien nosotros conocemos o alguien que de alguna forma se relaciona con nosotros nos causa una herida espiritual personal. En otras palabras, hasta que yo no haya sido dañado, hasta que yo no haya sido herido, el perdón no es necesario. Yo no tengo que perdonarle a usted una ofensa que usted le hizo a otra persona. Yo no tengo que perdonarle a usted una ofensa que usted le haya hecho a Dios. Yo no le puedo decir a usted, bueno, tú ofendiste a Dios, yo te perdono. No funciona de esa manera. De la única forma que nosotros podemos perdonar es si la ofensa me fue hecha a mí. Por eso es que a veces yo oigo personas en la televisión o personas que son famosos diciendo, yo quiero perdonar a todas aquellas personas que fueron dueños de esclavos. Y esa persona nunca fue esclavo. Tú no puedes hacer perdón a una persona por la ofensa que recibió otra persona. Tú puedes hacer justicia, puedes tener misericordia, puedes extender gracia, pero no puedes hacer perdón, porque el perdón requiere que haya una falta en contra mía. Por eso es que si un esposo o una esposa le es infiel a su pareja, la única persona que lo puede perdonar o que la puede perdonar es la pareja. No el pastor, ni el amigo del pastor, ni el amigo de la pareja, ni el vecino. La única persona que puede perdonar a la pareja es aquella pareja que recibió el agravio. Por eso es que el perdón es más difícil que ninguna otra acción que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Y como el perdonar es un acto espiritual, eso quiere decir que nuestra imagen o la imagen de Dios en nosotros se va a poner de acuerdo al carácter de Dios. Y por eso fue que Cristo dijo estas palabras: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. En estas palabras del Señor hay algo bien interesante. Hay tres aspectos que son bien importantes de esta palabra del Señor. Número uno es que esta declaración del Señor no es acerca ni del Padre ni de Jesús. Cuando el Señor dijo, perdónanos nuestras deudas, Él no estaba hablando de que Dios le perdonara a Él sus deudas, porque Él mismo es Dios. Sino que Él dice, cuando oren, oren así. Nos estaba dando instrucciones a nosotros. Cuando ustedes oren, oren así. Padre, perdona nuestras deudas. Él nos estaba dando instrucción de cómo nosotros debíamos de orar. Así que estas palabras del Señor no son referencia ni al Padre ni a Jesús, sino que tiene que ver el cómo nosotros nos acercamos a Dios. Padre, perdónanos. La segunda parte de esta palabra que el Señor da es que esta declaración que el Señor hace se refiere a una actitud que nosotros debemos de tener cuando nos acercamos a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nuestra actitud debe de ser una de humildad. Yo reconozco que pequé y reconozco que mi pecado fue contra ti. Tú perdóname, porque yo pequé contra ti. Y la tercera parte de esta declaración del Señor, que yo creo que es significativa, es que cuando nosotros hacemos la oración y pedimos perdón, tenemos que tener una actitud de gratitud. Ser agradecidos por el perdón que Dios nos ha dado. Y nosotros demostramos esa actitud de gratitud cuando recibimos el perdón de Dios y a su vez perdonamos a los demás. Por eso dice el Señor, Padre, perdónanos o perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
La actitud que debemos de tener es una actitud de gratitud. Esa actitud de gratitud significa que yo perdono a las demás personas porque yo recibí perdón de parte de Dios. Y en agradecimiento a Dios, entonces yo puedo perdonar a los demás. Dios compartió estos atributos espirituales con nosotros, estos atributos de personalidad. Él los compartió con nosotros. Y nosotros podemos funcionar dentro de esos atributos. Y el carácter de Dios nos fue dado para que nosotros podamos vivir en obediencia a Dios, en sumisión a Dios, pero que también podamos vivir sirviéndole al prójimo, acerca de las bendiciones o del perdón que Dios ejerce con nosotros. Porque hay dos cualidades en el carácter de Dios que son posiblemente las cualidades que guían su relación con los seres humanos. Dios tiene funciones dentro de la Trinidad, las cuales Él quizás no nos ha revelado de una forma clara, pero el Señor nos ha dado estas cualidades de personalidad para que nosotros podamos relacionarnos con Él y podamos relacionarnos con los demás. Una de ellas es la imparcialidad de Dios. Hemos hablado de eso en muchas ocasiones. Dios es imparcial y eso quiere decir que bajo ninguna circunstancia y en ningún lugar y en ninguna situación el Señor va a enseñar a demostrar favoritismo para hacer inocente al culpable, o el Señor va a demostrar prejuicio para condenar al inocente, porque Él es imparcial. La imparcial es un atributo de Dios que mantiene a Dios en balance. Yo no estoy diciendo que Dios está desbalanceado, sino que quiere decir que como tiene esa actitud, Él sabe cómo dar amor, sabe cómo dar gracia, sabe cómo dar perdón, sabe cómo traer justicia, porque Él es imparcial en su carácter. El perdón funciona más o menos dentro de la misma experiencia, de la misma situación, porque la imparcialidad de Dios proviene del carácter de Dios, pero es experimentada por el que recibe la imparcialidad. El perdón de Dios es parte del carácter de Dios, proviene de Dios, pero es recibido y experimentado por el culpable, por nosotros los que hemos fallado delante de la presencia del Señor. El Señor habló de esto en una ocasión, acerca de cómo es que una persona puede perdonar y puede relacionarse con Dios. Cómo es que esta herida ocurre. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que Dios haya sido herido por nosotros? ¿Cómo es que nosotros podemos hablar de Dios ser herido por nosotros? Si el perdón requiere que haya una herida espiritual o que haya una herida infligida en la persona, ¿cómo es que nosotros le causamos una herida a Dios? ¿Y cómo es que Dios sana de su herida? ¿Y cómo es que Dios llega a perdonarnos por nuestras faltas? Yo les sugiero a ustedes que la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, es un momento visual del daño que nosotros le hicimos a Dios en su espíritu con nuestros pecados. Y es un momento visual de la clase de daño que el pecado hace en nosotros. Cuando nosotros miramos la cruz, podemos ver cómo nosotros rompimos, quebramos el corazón de Dios. Pero podemos también ver cómo nuestra propia violencia se manifiesta en el evento. La crucifixión de Cristo no solamente habla de la muerte del Señor por los pecados de los seres humanos, sino que es una metáfora del dolor que Dios experimenta por nuestros pecados y una metáfora de cómo nosotros hemos llegado a ser tan violentos que aún a Dios mismo lo crucificamos. Así que en la crucifixión nosotros vemos el quebrantamiento de Dios y al mismo tiempo vemos la viciosidad del pecado humano en el mismo evento. Y por eso es que el perdón de Dios es necesario. Déjeme dar un par de definiciones del perdón. Una definición del perdón es cesar de sentir o de tener resentimiento por daños que nos hayan hecho. Dejar de tener resentimiento por daño que nos hayan hecho. Otra definición que dice es que envuelve restauración de relaciones quebrantadas.
restauración de relaciones quebrantadas. Y otra parte dice que es perdonar la deuda de una persona que nos ha ofendido, ya sea económica o ya sea de otra forma. Perdonar la deuda de esa persona. Si usted se acuerda, en una ocasión el Señor hace referencia a este evento en particular, acerca de la deuda. Cuando las personas tienen una deuda con Dios o tienen una deuda con otra persona. El Señor dice que fue a la casa de un hombre que se llamaba Simón. Y cuando llega a la casa de Simón, que era un fariseo, el Señor entra a la casa y Simón no lo atiende bien. Pero llega una mujer que prácticamente le lava los pies al Señor con sus lágrimas y la seca sus pies con sus cabellos. Y la gente comenzaron a murmurar entre sí. Comenzaron a murmurar, ¿cómo es posible que este hombre deje que esa mujer pecadora venga y toque sus pies aquí en público? Y el Señor responde con estas palabras, en un ejemplo a Simón. Y le dice, Simón, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que perdonó más. Y el Señor le dijo, rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. El que debía 500 denarios sabía que su deuda era grande. El que debía 50 denarios sabía que su deuda era pequeña. Pero cuando el Señor, el maestro, les perdona a los dos sus deudas, el que tenía la deuda más grande, ese tiene un grado de agradecimiento mucho más alto, porque reconoce que su deuda era más peligrosa, que su deuda era más difícil y que nunca la podría repagar. Y el Señor continúa su conversación con Simón y le dice, ¿sabes qué? Yo llegué a tu casa y ni siquiera me diste agua para lavarme los pies. Y en aquel tiempo era importante lavarse los pies antes de sentarse a la mesa, porque la gente se sentaba en el piso. Venían con las sandalias llenas de polvo, los pies llenos de polvo, y los pies quedaban casi al nivel de la mesa, donde iba a estar la comida. Y era importante que la persona recibiese agua, se lavase los pies, cosa de que cuando se sentase a la mesa, sus pies no estuviesen llenos de polvo antes de comer. Y el Señor dice, yo llegué y tú ni siquiera me ofreciste agua para lavarme los pies, pero esta mujer utilizó sus lágrimas para lavar mis pies para que yo pudiese ser digno de comer en esta cena. Y entonces mirando a la mujer le dice, sus muchos pecados le son perdonados. Y ahí viene el perdón de la ofensa que ella hizo a Dios. Y sin embargo Simón, que también había ofendido a Dios, como no era un hombre agradecido, como no tenía en sí mismo la actitud perdonadora que proviene del amor de Dios, quedó sin recibir perdón. Por eso es que el perdón nos cuesta a nosotros. Nos cuesta. Déjenme decirle 3 actitudes que Dios tiene acerca del perdón. No le voy a decir todas las que Él tiene, porque no puedo decir todas las que Él tiene. Voy a decir 3 actitudes que el Señor tiene. Una de ellas es que el amor firme de Dios, el amor fiel de Dios, es más grande que su deseo de venganza o de justicia. El amor de Dios es más grande que su deseo de venganza o de justicia. Si lo aplicamos a nosotros, el amor de nosotros por nuestro prójimo debe de ser más grande que nuestro deseo de venganza o de justicia. El amor debe de ser más grande de tal manera que si tenemos la opción de ejecutar justicia con violencia o ejecutar sin justicia en contra de otra persona, que podamos decir, el amor me obliga a no ejecutar justicia, sino que me obliga a traer perdón. Mira lo que dice el Salmo 103, versos 10 y 12. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto
están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Oyeron eso? El amor de Dios, la misericordia de Dios, la grandeza de Dios es tan grande que no tomó nuestros pecados en cuenta, no nos pagó de acuerdo a nuestros pecados, sino que los lanzó a la distancia del oriente del occidente. Una distancia infinita. Dios no lo recuerda. Por eso es que la frase yo perdono, pero no olvido, es un poquito difícil de conectar con el mensaje bíblico. Yo creo que debemos decir mejor, yo recuerdo, pero elijo no buscar venganza. Yo recuerdo, pero elijo no sentir resentimiento. Yo recuerdo, pero elijo no pedir que me sigan pagando por la situación que hice. Porque, hermanos, una vez usted perdona, usted entrega la necesidad de restitución y entrega la necesidad de retribución. Quiere decir que si usted perdona a una persona que le robó $500 o una persona que no le pagó los $500 que usted le prestó, no puede de cada rato estar pensando, pero ¿sabes qué? Yo te perdoné esos $500 que te di. No puede estar constantemente recordando la retribución o el deseo de retribución, porque entonces no es perdón honesto, no es perdón sincero, no es perdón verdadero. Por eso es que el perdón es tan duro, porque nosotros recordamos el evento y con todo y con eso decidimos que no vamos a sacarlo en cuenta en contra de la persona. Así que el amor de Dios debe ser más grande que nuestros pecados y el amor de nosotros por nuestro prójimo debe ser más grande que sus ofensas. Y yo sé que eso es difícil. Por eso es que el perdón es una de las cosas más difíciles que nosotros hacemos. A veces lo utilizamos en la Biblia o en la iglesia y se habla como si fuese algo común, algo bien fácil de hacer. Pero hermanos, el perdón es posiblemente la actitud cristiana más difícil que nosotros podemos hacer en la vida. Porque hemos recibido una herida espiritual. Déjeme hacer una aclaración con la cuestión de las heridas espirituales, que la hemos hecho en otras ocasiones. Una herida espiritual no es cuando a usted no le gusta algo que yo hago. El hecho de que a usted no le gusta lo que yo hago, eso no quiere decir que usted recibió una herida espiritual. La herida espiritual tiene que ser un acto, un evento, una situación donde daña su espíritu y distorsiona su mecanismo de intimidad. No puede ser sencillamente que usted se enojó conmigo, se enojó porque yo dije algo o hice algo y ahora estoy herido espiritualmente. Ahora necesito alguna clase de milagro de parte de Dios. No, la herida espiritual es un evento específico que altera el carácter de la persona y daña el mecanismo de intimidad. No es sencillamente el estar de desacuerdo con alguien. Imagínense, a veces estamos en desacuerdo con una persona y se nos hace difícil restaurar la comunión con esa persona. ¿Cuán difícil lo es si esa persona nos daña espiritualmente? Y nos daña espiritualmente. La segunda actitud que tiene Dios en cuanto al perdón es la siguiente. Dios perdona porque Él no puede ni quiere vivir en enojo. Dios no quiere vivir enojado. Si Dios estuviese enojado por todos los pecados que hemos hecho, los 7 billones de personas que estamos viendo en esta tierra, o si Dios estuviese enojado por los pecados que los 122 billones de personas que han vivido en esta tierra desde el tiempo de Adán y Eva, que se calcula hasta el día de hoy, Dios estuviese tanta ira que estuviese deprimido. Necesitaría medicamentos de depresión, tiene que haber un psiquiatra en el cielo, yo no sé quién, porque esa ira y ese enojo no lo dejarían a él funcionar propiamente. Mira lo que dice Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 dice estas palabras. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, oigan esto, y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? ¿Oyeron eso? El Señor no mantiene su enojo porque se deleita en su misericordia. Yo quiero que vean la conexión que el profeta hace. La conexión es que cuando nosotros no perdonamos, la opción que tenemos es enojo. En otras palabras, si nosotros retenemos el enojo, no podemos perdonar. Pero si podemos perdonar, vamos a despojarnos del enojo. Y el enojo lo que trae a la persona es amargura espiritual, depresión,
distanciamiento, porque la ira y el enojo, hermanos, es un veneno que mata al que lo tiene, no al que se le da. Es un veneno que mata a la persona que lo tiene. Sí, aquí el texto es bien interesante porque dice, él olvida el pecado del remanente. Él olvida el pecado del remanente. ¿Cómo es posible o cómo nosotros podemos entender o a qué podemos nosotros comparar la capacidad de Dios para perdonar los pecados? ¿A qué la podemos comparar? Obviamente no podemos comparar con nada. Porque Dios ha recibido nuestra ofensa, nuestro pecado, nuestro rechazo por toda la eternidad, y con todo y con eso Él ha decidido, yo no voy a vivir, no voy a existir en enojo. Dios podía enojarse, porque la Biblia dice que hubo momentos donde se enoja. Pero dice, no voy a vivir en enojo, no voy a experimentar el enojo de una forma constante y permanente. Sí, la palabra pecado y la palabra iniquidad son idénticas, parecen las mismas. Y nosotros a veces no entendemos cómo el pecado o la iniquidad de nosotros afecta a Dios. Cómo nuestro rechazo, cómo nuestras actitudes afectan a Dios. Y la Biblia realmente no nos ha dado una definición de cómo el pecado afecta a Dios. Lo único que nos ha dado es la metáfora de la crucifixión. Ahí en la crucifixión, el Señor nos da una visión, nos da algo visible que nosotros podemos decir, de la misma forma que nosotros físicamente apreciamos o percibimos el sacrificio de Cristo, así mismo es el dolor interno que Dios experimentó en su corazón. Le rompimos el corazón a Dios, o le rompemos el corazón de Dios con nuestros pecados. A veces nosotros ni siquiera podemos perdonar a un familiar, o un amigo, o un compañero. Yo he visto situaciones donde personas han sido amigos por toda la vida, como dice uno. Y de momento alguien dice una cosa o dice otra cosa, el cual no estuvieron de acuerdo, y se rompe la amistad. Una amistad de toda la vida se rompió después de 40 años. Por una cuestión, porque no supimos perdonar. Aguantamos el enojo, lo mantenemos en nosotros y no queremos dejarlo ir, porque nos conviene más mantener el enojo y la distancia que la conexión. Y no sabemos que esa relación íntima nos trae salud y nos trae bienestar. A veces ponemos distancia innecesariamente. Perdemos el tiempo alimentando nuestra ira, nuestro enojo y nuestra separación de los demás. Perdemos el tiempo. Ustedes saben que a veces uno va a entierros. Yo, como he tenido ya tantos funerales, yo veo los entierros y a veces oigo hijos o esposos o esposas decir, cuando estamos ya a punto de enterrar a la persona, se está haciendo la conversación y dicen, lo único que siento es que no dediqué más tiempo. No tuve más tiempo. Una tragedia grande de un muchacho que rechaza a su padre. Cuando el padre muere, ahora no tiene forma de reconciliarse, no tiene forma de buscar perdón, no tiene forma de perdonar al padre. Y ahora, en el día de su funeral, él está diciendo, y ahora cómo yo restauro mi alma. Porque perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo con enojos, con iras, con recelos. A veces por tonterías. Cosas sin importancia. No sabemos perdonar y oramos. Padre, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La tercera actitud que Dios tiene es que Dios compara nuestro pecado con su compasión. Y la compasión de Dios es tan grande que nuestro pecado no puede alterar el querer perdonarnos. En otras palabras, cuando nosotros crecemos en amor, cuando nosotros crecemos en el amor de Dios, no importa la grandeza de su ofensa, de su herida espiritual, de su desacuerdo, nuestra compasión debe de ser más grande que su pecado o su ofensa. Si su pecado o ofensa es más grande que nuestra compasión, todavía no hemos aprendido el mensaje
de que somos creados a la imagen de Dios. Todavía estamos guardando rencores viejos. Mira lo que dice Miqueas 7:19, siguiendo el versículo 18. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Oigan lo que dice Miqueas que Dios va a hacer con las iniquidades. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En otras palabras, Él va a tomar nuestros pecados y nuestras iniquidades y las va a poner en un lugar donde no se puedan sacar de nuevo. Cristo muere y es sepultado. Y ahí está la profecía de Miqueas. En la muerte de Cristo, y Dios iba a sepultar nuestros pecados. Los entierra para que no vuelvan a salir. Esos pecados quedaron guardados. Lo tira a lo profundo del mar. Al lugar del mar donde nadie puede llegar, donde no podemos enviar naves, donde nadie puede nadar, donde los peces ni siquiera viven. En ese lugar va el Señor a enterrar nuestros pecados. Eso es una metáfora para decir que Dios, una vez decide perdonarnos en Cristo, no vuelve a recordarse más de nuestros pecados. No nos los saca en cara. No nos insulta con ellos. No está diciéndonos, acuérdate que tú me ofendiste el otro día. No está constantemente detrás de nosotros persiguiéndonos a causa del pecado. Una vez Él perdona nuestros pecados, nos restaura a una relación con Él. Abre la puerta para restaurarnos a una relación con Él. Porque Él toma nuestros pecados y los entierra en las profundidades de la mar. Nuestros pecados no pueden distraer a Dios de quién Él es. Y los pecados y las ofensas de los demás no deben distraernos a nosotros de nuestra relación con Dios y de nuestra habilidad de amar al prójimo. Así que cuando nosotros pensamos en el perdón, estamos pensando que queremos parecernos más a Dios, que queremos ver la misericordia de Dios manifestada y revelada en nosotros, que queremos ver el amor de Dios manifestado en nosotros, para poder extender el perdón a otra persona. Y acuérdense que perdonar está basado en el amor de Dios en nosotros. Pero siempre ocurre después de una ofensa. Si usted no me ha ofendido a mí, yo no tengo que perdonarle. Si usted quiere que yo lo perdone sin ofenderme, yo digo, yo te perdono, porque yo no tengo nada contra ti. Yo no tengo nada contra ti, yo te perdono, no pasó nada. Como no pasó nada, no hay razón de perdonar. Pero si me ofende y me pide perdón, yo tengo también que aprender a perdonar. O puedo decirle, no estoy preparado ahora para perdonarte, pero dame 2 o 3 días, dame 2 o 3 semanas. No espere 10 años, 2 o 3 días, 2 o 3 semanas. Para ver cómo el Señor me mueve a perdonarte. Para restaurar esa relación de intimidad con Dios. Así que el perdón es único en el carácter de Dios. Porque solamente entra en acción después de la ofensa. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, no había necesidad de perdón. Dios no tenía que perdonarlos y ellos no tenían que arrepentirse. Pero cuando fueron echados del huerto del Edén, ahora el perdón de Dios entra en acción. Ahora el perdón de Dios es requerido, es necesario para cumplir con su carácter, motivado por su amor. Damos gracias a Dios. Amén. Bendice, Señor, este día. Bendice nuestras vidas. Danos, Señor, paz en nuestros corazones. Y enséñanos, Señor, a ser fieles en tu palabra. Enséñanos a ser fieles, Señor, en cómo andamos en ti. En esta mañana seguimos orando por la nación, por aquellas personas que han sido afectadas, por las familias que han sufrido una pérdida, y pedimos que en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, seamos restaurados a una comunión nueva contigo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén.